Mis hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto estar el día de hoy, miércoles, a mitad de semana, con ustedes. Estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo y queremos saludar también a todas las personas que el día de hoy están conectados a través de sus dispositivos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión. Comparta ahí este video, compártalo en sus redes sociales para que llegue a muchas más personas. Coméntenos cómo se escucha, cómo se ve, comente cómo está esta transmisión, escríbanos ahí en el chat. Gracias por estar en sintonía y en compañía de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero continuar esta noche con los temas que hemos estado tratando las semanas anteriores. Hemos estado hablando de un personaje que aparece en el libro de los Hechos, Juan Marcos. Este jovencito que su vida empezó en una casa de oración. Mire qué importante es la oración para nosotros. Juan Marcos aparece por primera vez en una reunión de oración en su casa. En esa casa los hermanos están haciendo unas oraciones fervientes, constantes e intercediendo por la vida del apóstol Pedro. En ese momento el apóstol Pedro está encarcelado. Y la iglesia en la casa de María, madre de Juan Marcos, están haciendo esa intercesión y milagrosamente, usted conoce la historia o ha oído la historia, como un ángel abre las puertas de la cárcel, se le caen las cadenas al apóstol Pedro, y al salir de esa prisión, de ese calabozo, él llega a la casa de María, a la casa de Juan Marcos, y ahí es donde aparece este personaje del cual hemos estado hablando ya semanas anteriores. Hay muchas partes interesantes de Juan Marcos. Número uno, ahí en esa casa de oración es donde a él le nace el deseo, el ímpetu, la inquietud de acompañar a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. La palabra del Señor en Hechos capítulo 13 dice que él era el ayudante de ellos. Él se fue acompañándolos en ese primer viaje misionero. Cuando el Espíritu Santo da la instrucción de apartar para la misión a Pablo y a Bernabé, se llevan con ellos a Juan Marcos de ayudante. Es el inicio de lo que yo considero un viaje maravilloso en la vida de este personaje. Un capítulo más adelante, el apóstol Pablo y Bernabé tienen un enfrentamiento, una guerra espiritual con Barjesús, un mago, un hechicero, un hombre que estaba lleno de toda clase de engaño y de injusticia. Este hechicero trataba de apartar de la fe al procónsul Sergio Pablo y estaba queriéndolo engañar para que él no escuchara la palabra de Dios. Y en ese enfrentamiento donde el apóstol Pablo le reprende y levanta contra él un juicio correctivo que lo hace quedar ciego. Lo interesante de esto es que a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, Juan Marcos decide apartarse. Juan Marcos decide regresarse otra vez a Jerusalén. No especifica, la palabra de Dios no especifica cuál fue la causa, solo dice que Juan Marcos decidió regresarse. Y esta noche a mí me gustaría continuar con el relato, continuar con la vida de Juan Marcos. Quisiera ir terminando ya esta serie que hemos estado estudiando los miércoles, pero no sin antes hablar de esta parte. En el capítulo 15 del libro de los Hechos vuelve a aparecer Pablo y Bernabé y dice el verso 36, Hechos capítulo 15, verso 36. Espero que usted haya traído Biblia, espero que tenga una Biblia también usted ahí en su casa o ahí donde esté para que pueda leer con nosotros. Dice el verso 36: algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos,
Verso 38, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Esta es la parte que utilicé como introducción esta noche. Vuelve a recalcar en el capítulo 15 del libro de los Hechos el pasaje, el momento donde Juan Marcos decide abandonar, donde decide apartarse, donde decide regresar. Y lo hemos estado comentando, que muchas veces desconoce uno las razones por la cual las personas abandonan, la razón por la cual las personas desisten, dejan de caminar, dejan de confiar, dejan de creer. Y creo que Juan Marcos está atravesando una etapa, como lo mencioné antes, él era muy joven. Juan Marcos para ese momento era bastante joven, y viene a mi mente lo que dice el profeta Isaías cuando dice que los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes tienen sus momentos difíciles, y creo que Juan Marcos está pasando por una situación complicada. Ahora, yo quiero recalcar la función de Bernabé. Yo quiero recalcar la función de este apóstol, de este hombre que quiere darle nuevamente a Juan Marcos la oportunidad de retomar la misión, la oportunidad de volver al camino, la oportunidad de volver a trabajar. Bernabé nuevamente está dándole la diestra de compañerismo a Juan Marcos, el voto de confianza, le está dando una nueva oportunidad. Bernabé sabe muy bien que Juan Marcos ya los había abandonado. Bernabé está consciente que en un día Marcos abandonó el trabajo, abandonó la misión. Bernabé sabe muy bien, pero también Bernabé sabe que a todos necesitamos y podemos tener una segunda oportunidad. Todos podemos pasar por un momento difícil, por un momento complicado. Todos podemos tener dudas. Cualquiera de nosotros podría caer en un desgano, en una confusión, incluso en una frustración. Cualquiera de nosotros, ninguno está exento a que falte la fe, a que las fuerzas falten, pero necesitamos tener y ser también como este hombre, como Bernabé, que está dispuesto nuevamente a darle una oportunidad a Juan Marcos, darle una nueva oportunidad a ese joven, independientemente de cuál haya sido la razón, cuál haya sido el motivo, cuál haya sido el por qué Juan Marcos abandonó, por qué los dejó solos. Recuerde, Juan Marcos había tomado la iniciativa de ayudarlos, de acompañarlos, de estar con ellos, pero en algún momento él dice: no, ya no sigo, regreso. Y el apóstol Pablo lo tiene muy presente. El apóstol Pablo en ese momento se queda con esa espinita. El apóstol Pablo todavía se queda con eso de que él abandonó, que Juan Marcos los dejó, que dejó de ayudarlos, que dejó de colaborar, que simplemente se ausentó. Y entiendo que Pablo también pudo haber pensado que a lo mejor él no era para ese tipo de trabajo, para esa misión. Quizá en la mente del apóstol Pablo está diciendo: no necesitamos gente así, no contamos con gente que falla, nosotros no contamos con gente que no cumple. Pero yo me inclino en esta ocasión a hablarle más de un Bernabé, que él sí, sin duda alguna, tuvo tiempo para escucharlo, que sin duda alguna se sentó con Juan Marcos y pudo escuchar cuál pudo haber sido la razón o el motivo por cuál ese día los había abandonado, por qué ese día los había dejado, por qué había regresado nuevamente a Jerusalén y había abandonado la misión. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa faceta de un Bernabé, el que su nombre quiere decir el que consuela, el que anima. Y todos debemos tener esa virtud, esa capacidad de poder
entender y ponernos en los zapatos de aquel que quizá está pasando un momento difícil, tener empatía con esa gente que le es difícil, tener empatía con esa gente que le es dificultoso dejar muchas cosas, tener empatía con gente que a veces le falta la fe, falta el compromiso, falta el deseo, faltan las ganas, faltan las fuerzas. Hay que ser como ese Bernabé que se toma el tiempo y considera qué es lo que está pasando en la vida de otro. Ahora, Pablo en esa etapa, Pablo en ese momento, también yo puedo decir que su ministerio está floreciendo. El ministerio del apóstol Pablo, consideremos que hasta ese momento se le llamaba todavía Saulo. Él todavía era Saulo, todavía traía aquella característica de aquel hombre fuerte, violento, aquel hombre que por su religión, aquel hombre que por sus creencias estaba dispuesto a cualquier cosa, y como que eso se lo trae a la dispensación de la gracia, como que eso se lo trae ahora que está en los caminos del Señor, esos impulsos, esos arranques, y por eso en esta instancia le dice a Bernabé: yo no me lo llevo, no va con nosotros. Dice el verso 38: pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo. Note la palabra que usa: no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Aquí hay que sopesar dos cosas: lo que el apóstol Pablo está considerando de que no es prudente, pero hay que considerar también el entusiasmo y la ilusión que tiene ese joven por tomar otra vez el camino, tomar la visión, tomar el trabajo, seguir adelante. Hay cierto equilibrio entre la vida de Bernabé y de Pablo, porque Bernabé es el que toma la iniciativa, es Bernabé el que quiere llevarse a Juan Marcos, es el que está apostando por él, es el que está tomando la iniciativa de darle una nueva. Es que es maravilloso, hermano, de verdad, toparse con gente que pueda entender el momento difícil por el que uno puede estar pasando, el momento complicado, el momento de duda, el momento de flaqueza, el momento de debilidad. Es importante tener esa habilidad, esa cualidad que tiene Bernabé en ese momento, de saber que esta persona tiene un propósito también en el Señor. A lo mejor Bernabé vio lo que en ese momento Pablo no había visto. A lo mejor Bernabé sí logró ver en ese momento al Juan Marcos que iba a ser años adelante, al hombre en el cual se iba a convertir, al hombre que se iba a formar, al hombre que tenía un propósito grande en el Señor. Pablo en ese momento lo vio no prudente. A lo mejor quizá también Pablo supo cuál era la razón y dijo: no es prudente llevarlo. A lo mejor Pablo dice: no vaya a ser que nos abandone otra vez. Ahí sopesa más la duda. Pero mire lo que dice Bernabé: yo apuesto por él, yo confío en él. Este tiene futuro, tiene propósito. Hay un plan maravilloso en la vida de este hombre. Y esa cualidad definitivamente es el Espíritu Santo de Dios el que nos la va a conceder. Esa capacidad de poder ver en alguien lo que Dios puede hacer. Quizá hoy no aparenta, quizá hoy no tiene las facultades, quizá hoy no tiene las cualidades, quizá hoy no tiene la experiencia, quizá hoy no tiene la habilidad, quizá hoy no tiene la manera de expresarse adecuada, quizá es muy imprudente, quizá es muy impulsivo, comete muchos errores, pero Bernabé está viendo no el que es en ese momento, sino en el que se va a convertir. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Yo doy gracias al Señor por aquellos que pudieron ver en mí lo que podía hacer yo más adelante, y no solo se quedaron con la persona que no tenía características, que no la podía hacer, que se confundía, que se debilitaba, que flaqueaba, que abandonaba. Yo quiero invitarlo, tú que nos estás viendo en tu casa, la gente que está pendiente de esta transmisión, yo quiero decirte:
que le pidamos al Espíritu Santo de Dios la habilidad, la capacidad de poder ver más allá de lo que nuestros ojos en ese momento están viendo. Recuerda que el Señor dice que ve lo que hay en el corazón. Por eso viene a mi mente lo que le pasó al profeta Samuel. Samuel tiene la orden del Señor de ungir al nuevo rey de Israel. El Señor ya había desechado a Saúl. El Señor ya había hecho apartar su espíritu de la vida del rey Saúl. Y se había buscado a un hombre conforme a su corazón. Y había encontrado en David a alguien como el que él estaba buscando. Y ordena y comanda al profeta Samuel para que lo vaya a ungir. Lo curioso de esto es que cuando el profeta Samuel llega y ve a los hermanos de David, él ve en los otros capacidades que cumplen requisitos para ser rey, porque tenían cualidades que podían ser muy similares a lo que él consideraba que Dios estaba buscando. Hombres expertos en guerra, hombres fornidos, hombres valientes. Pero el Señor a cada uno de los hijos de Isaí, cada uno que iba llegando con el profeta, el Señor le decía: no, yo no he escogido a este, yo no he escogido a este. Y él le decía el Señor a Samuel: tú ves lo de afuera, tú ves como los hombres ven lo de afuera, pero yo no miro lo de afuera, yo miro lo del corazón, yo miro lo que está adentro, y yo no he escogido a ninguno de esos. Hasta que el profeta Samuel pregunta a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? ¿Ya no tienes otro más? A lo que Isaí dice: sí, hay uno, pero él está cuidando las ovejas. Es el menor, es el pequeño, es el que quizá no llena los requisitos, pero el profeta le dice: ve, llámalo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y sin duda alguna no aparentaba tener las cualidades de un futuro rey. Quizá no aparentaba las capacidades, las características de alguien que podía llegar a ser el rey de Israel. Pero Dios no miraba lo de afuera, Dios miraba el corazón, y había visto en David a un hombre conforme al corazón del Señor. Y es ese discernimiento, es esa voz que nosotros debemos de tener sobre aquellos que quizá a lo mejor hoy no llenan características, que hoy no cumplen con requisitos, que hoy no tienen ni están dotados de dones ni de cualidades, pero que Dios tiene un plan maravilloso para ellos, que Dios tiene algo preparado para ellos, que el propósito de ellos también puede ser y llegar a ser mucho más grande. Así que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos conduzca, que nos permita escuchar esa voz para aquellos que dicen: yo tengo un propósito en él, yo tengo un propósito en ella, mi palabra se ha de cumplir en esta persona, aunque hoy no cumpla con los requisitos, aunque hoy no llene con las expectativas, pero Dios tiene un propósito con él. Y dice la palabra de Dios que entre ellos, entre Pablo y Bernabé, se produjo un conflicto tan serio que terminaron por separarse. Mire lo que dice el verso 39, Hechos 15:39. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse, y Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Aquí este pasaje termina en un conflicto serio en dos personas que previamente habían sido escogidas por el Espíritu Santo. Si usted lee un capítulo anterior, es el Espíritu Santo que dice: sepárenme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para el trabajo que yo les tengo. Es el mismo Espíritu Santo el que lo había escogido, el que lo había elegido. Pero Bernabé toma la iniciativa. Bernabé toma la responsabilidad de tomar consigo a Juan Marcos y seguir
con su formación, seguir con el propósito que Dios había establecido para este joven. Yo quiero quizá enfatizar esta noche, quizá tomarme estos minutos para poder enfocarme más en la labor de discipulado que Bernabé tiene con Juan Marcos. El desafío tan grande que representa tomar a alguien que no tiene ni cualidades ni características, sino que todo lo contrario, en su currículum, en su hoja de vida, en su hoja de datos de sus logros, Juan Marcos tiene un antecedente. Él abandona las misiones. Él no termina lo que empieza. Él deja a medias todo. Él no cumple con su palabra. Si Juan Marcos en ese momento hubiese tenido que redactar su hoja de vida, hubiera aparecido esos detalles. Porque hasta ese momento es lo único que aparece en la vida de este joven. El que abandonó, el que los dejó, el que no cumplió, el que dejó todo a medias, el que empieza algo y no lo termina, el que deja las cosas sin decir nada, simplemente se desaparece. Y quiero dirigirme a esas personas que quizá han caído en ese ciclo, en esa mala costumbre, en ese mal hábito de no terminar lo que se empieza, de abandonar fácilmente, o por cualquier cosa rápido tira la toalla. Todos vamos a cometer equivocaciones, todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar. Pero no tiene que ser ese nuestro estilo de vida. Porque hay gente que se acostumbra a eso y no termina lo que empieza. Hay gente que se acostumbra a eso y por cualquier razón puede abandonar. Por cualquier cosa puede dejar. Y eso se llama falta de carácter, falta de compromiso. Para ese momento apenas está empezando a caminar Juan Marcos. Apenas está empezando a crecer en el Señor. Y por eso es que me inclino a pensar que su inmadurez le hace y le provoca que aparezca en sus antecedentes toda esa parte mala, toda esa parte fea. Pero hay un hombre que Dios comisiona para poder formarlo, para poder decir, ¿saben qué? Voy a invertir tiempo con él, voy a invertir tiempo con ella. Me voy a tomar el tiempo para sentarme, para platicar, para enseñar, para instruir, para corregir, para tomar esa responsabilidad de mentorear, para tomar esa responsabilidad de formar carácter en este nuevo discípulo. Y aunque arriesgó muchísimo Bernabé por cuanto él no conocía a ciencia cierta cómo iba a terminar, podemos darnos cuenta que más adelante en la palabra del Señor vemos que ya no es simplemente Juan Marcos un ayudante, un compañero. No, para el mismo apóstol Pablo, él lo considera alguien muy importante. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4 y verso 10. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, y si va a vosotros, recíbanlo bien. Ahora, Juan Marcos es un recomendado del apóstol Pablo, del mismo apóstol Pablo que no lo quiso llevar, del mismo apóstol Pablo que no quiso recomendarlo para el mismo viaje con Bernabé. Ahora, en la carta a los Colosenses aparece Juan Marcos nuevamente, pero aparece ahí recomendado por el mismo apóstol Pablo. Les envía saludos desde la prisión,
Enfatiza que es el primo de Bernabé y le recomienda que lo reciban y que lo reciban bien. Ahora Juan Marcos se vuelve útil. Ahora se vuelve indispensable. Miren lo que dice segunda carta de Timoteo capítulo 4. Dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en su segunda carta: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Útil para el ministerio. Ahora es útil. Se volvió recomendable para Pablo y ahora se vuelve útil para el ministerio. Mire cómo cambia todo. Mire cómo puede cambiar todo en la vida de una persona. Después de no ser recomendable, de no ser confiable, después de no apostar por él, ahora el apóstol Pablo les dice: recíbanlo bien. Es recomendado mío. Y a Timoteo en su segunda carta le dice: ahora Marcos me es muy útil para el ministerio. Mire cómo puede cambiar la vida de una persona. En la carta a Filemón dice el apóstol: te saluda Epafras, mi compañero de prisión por causa de Jesucristo, y también mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Mire el desarrollo, mire el crecimiento, mire la evolución. Primero, Pablo no apuesta por él. Primero, Pablo no lo recomienda. No le confía. Pablo no quiere saber de él. No es prudente. Juan Marcos no es prudente llevárnoslo. Pero hay un Bernabé que lo toma, hay un Bernabé que lo forma, hay un Bernabé que lo lleva con él, movido por el interés, movido por el deseo del mismo Juan Marcos de volver a retomar la carrera, de volver a retomar la visión, de volver a retomar el trabajo, de querer tener una nueva oportunidad. Bernabé lo lleva, se lo lleva consigo, lo discipula, lo forma, le enseña, le instruye, lo capacita. Y ahora se vuelve un recomendado del apóstol Pablo. Recíbanlo bien, recíbanlo muy bien, dice el apóstol Pablo. Más adelante, conforme el tiempo va pasando, ahora el mismo apóstol Pablo dice: tráiganme a Marcos, porque me es muy útil para el ministerio. Oiga, de recomendarlo, ahora lo cualifica de útil para el ministerio. Y más adelante, en la carta a Filemón, el apóstol Pablo dice: Juan Marcos es un colaborador mío. Mire cómo creció, mire cómo se desarrolló, mire cómo cambia la historia de alguien. Mire cómo puede transformarse la vida de una persona. A lo mejor eres tú el Juan Marcos que abandonó, se alejó y dejó todo. A lo mejor eres el Juan Marcos que ya no quiso seguir. Yo te quiero decir que en el Señor hay esperanza, que en el Señor hay oportunidad y que Él va a cumplir el propósito que hay en tu vida. Solo toma la iniciativa otra vez. Solo retoma otra vez el camino. Toma el deseo, toma el impulso. Obedece al impulso que el Espíritu Santo está poniendo en tu vida. Deja que el Espíritu Santo te conduzca, te guíe. Si te está moviendo a retomar otra vez ese ministerio, ese llamado, te está moviendo a tomar esa vocación, anímate.
Sé valiente, esfuérzate. El Señor está contigo. El Señor te va a ayudar, te va a conducir. Te vas a volver un recomendado de alguien. Te vas a volver un colaborador de alguien. Te vas a volver útil para un ministerio. Te vas a volver alguien importante para una congregación. Que el Señor te dé la fuerza necesaria. Que el Señor te dé la inspiración en su Espíritu Santo para que puedas retomar el camino. Si abandonaste, si lo dejaste, en el Señor hay oportunidad. Quiero orar por ti. A lo mejor estás en tu casa, a lo mejor estás viendo este video en una plataforma, en una red social, pero quiero pedirle a nuestro buen Padre que si está poniendo esa inquietud en tu corazón, que no esperes más, que sigas adelante, que retomes el camino, que retomes la visión, que sigas creyendo en el Señor, que vuelvas al camino, porque el Señor va a cumplir el propósito que ha determinado contigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra por siempre. Gracias, mi Dios, gracias. Oro, mi Dios, por todas esas personas que están, mi Dios, con el deseo de volver a intentarlo, de volver a empezar, de seguir caminando, de volver a creer, de volver a retomar la visión, de volver al camino, de volver nuevamente, Señor, a la senda y poner a tu servicio, mi Dios, todo lo que ellos tienen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y gracias por estar en sintonía de este video. Que Dios te guarde. Muchas gracias. Bendiciones.